Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, estamos desarrollando todo el prólogo del 1 al 18. Hoy queremos principalmente centrarnos en este versículo 10 de nuestro estudio bíblico. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Queridos amigos, en este texto en que leemos en que el mundo estaba, ¿verdad? Es decir, el Logos vino al mundo, estaba en el mundo y el mundo que fue hecho por medio de él, el mundo, sin embargo, no lo conoció. Esta es una presentación maravillosa que está haciendo San Juan para darnos a entender siempre la relación, de introducción al Evangelio de San Juan, la relación que existe entre los judíos y el cristianismo, o mejor dicho, el judaísmo, porque los primeros cristianos provienen del judaísmo, no nos olvidemos de esto. Jesús era judío, María era judía, sus apóstoles eran judíos y por lo tanto ellos lo que están haciendo es dando un paso más, entendiendo que en la persona de Jesús se ha realizado y se ha planificado la promesa de Dios Padre, la promesa del Antiguo Testamento, la promesa tan esperada y añorada por ellos que era el Mesías, el mesianismo. Entonces, queridos amigos, en el mundo estaba encarnación, y andean geteteya, emacuri, con el versículo 9 ya nos da una introducción, el 14 lo dirá de una manera mucho más específica. La palabra era la luz del mundo, muy bien, que ilumina a todo hombre, no es solamente sectario, judaísmo, a un grupito, viniendo a este mundo. Pepe ya Ibañandejina lleva de cierta manera la encarnación. Por lo tanto, queridos amigos, atención, aquí se está desarrollando una paradoja central del prólogo, es decir, el Logos, que es la palabra, que es Jesús, que es el Dabar, la cosa, que creó todas las cosas, se encuentra en medio de su creación, pero ésta la rechaza. Aquí está la paradoja. Entonces, por él fue hecho todo, ¿verdad? En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, por la palabra, por el Logos. La palabra, pero sin embargo dice, y el mundo no la conoció. El mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Apea la paradoja, de se yapopirejina, se laro yapoaecue, upea el andela se yapopire. Pero sin embargo, de se yapopiréramo yepe, de nene penaisere, no me has recibido, no me recibes. No quieres reconocer a tu creador. Pende yapoaecue lleva. Qué interesante, ¿verdad? Es un juego de palabras, pero es una maravillosa manera, ¿verdad? Como Juan el evangelista nos va presentando su
propuesta de salvación, ¿verdad? Dese ya popiré, pero ndendere y cuaseise hebrimba ebe. Ayu, nendie, ayun de abitebe hande, de cuase, haneñe piañe te oílare y cuajan, maba se yo. Qué lindo. Entonces, queridos amigos, aquí es la misma creación que le rechaza al autor de la misma creación. El contexto inmediato que nosotros habíamos visto desde el versículo 8, decíamos que Juan no es la luz, por una parte. Por otra parte, decíamos en el 9 que la luz verdadera es la que ilumina a todo hombre, es decir, es el Cristo que ilumina a todo hombre. Y ahora en este versículo 10, esta luz ya está en el mundo, pero el mundo no la reconoce a esta palabra. Entonces, queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico podemos decir que se revela una tragedia espiritual. En el sentido bíblico, hoy ya callan de coati, tragedia enorme espiritualmente hablando para la humanidad, para el hombre, porque hay una gran ceguera frente a su propio creador. Upeala ya surayana, gran ceguera de la humanidad frente a su propio creador. Upeala autor sagrado, como endukasea ñandejina, casea ñandejina, o esa casea ñandejina lleva. Upeala ñande apikutuina, ñande en una manera muy progresiva. Juan él no es la luz. El Logos, él sí es la luz verdadera que viene, se encarna, entra en nuestra historia, ya lleva, pero ahora el cosmos, es decir, el mundo, su propia creación, está revelando, queridos amigos, una tragedia espiritual tremenda. La humanidad que se revela a su propio creador. Hay una ceguera total del hombre, de la creación, ante Dios. Aupea, sé yo que fuera pellece cierto va, tapanda cierto y pelle, cada uno tiene que responder. La humanidad que se vuelve ciega, la humanidad que piensa y dice al final de cuentas, Génesis capítulo 3, se dan cuenta cómo está el trasfondo bíblico del Antiguo Testamento en esta reflexión joanea, porque el capítulo 3 dice justamente que si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Ñandela lleva, ñandela Dios, ñandella y cuaba hoy, se cuaba hoy, se nego tenía ver, se haya pota será, pese haya posejáis. Entonces nos encontramos ante una ceguera total ante nuestro propio Creador. Ahora, en nuestro contexto histórico, queridos amigos, en el siglo I, esto ya lo encontramos, el judaísmo vivía bajo la opresión romana. Y por lo tanto estaban esperando al Mesías como su liberador. Y la proclamación de que el Logos eterno ya estaba presente en la historia chocaba con estas expectativas. Volvemos enseguida nosotros con más en el Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta,
Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En este Evangelio el Señor nos revela algo sumamente importante. Y es que Dios tiene en cuenta todo. Da a cada uno según su capacidad, confía la cantidad de talentos a cada uno según su capacidad y nos invita a que podamos hacer fructificar ese regalo. Y en la lógica del reino el Señor nos enseña que el que guarda, el que se guarda, pierde. Y lo pierde todo. Pero aquel que más regala su vida, más la vive y la vive en plenitud. Qué importante es descubrir que el Señor nos confía una misión que pensó exclusivamente para nosotros desde la eternidad y nos invita a compartir, a dar con generosidad nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestros carismas. Y en la medida en que más nos damos, en esta lógica del reino, más nos confía el Señor por ser fieles a ese encargo que Él nos hizo. Y esa fidelidad a Dios pasa por la generosidad, por el compromiso de cumplir con ese encargo, esa misión que Él nos confió. Pasa por vivir ese misterio de donarse, de ser instrumento para que también el otro pueda encontrarse con Dios. Si a pesar de nuestras dificultades y de las tentaciones, nos mantenemos fieles a trabajar en esta obra, el día de la recompensa prometida por Dios va a llegar para nosotros. Y el Señor finalmente podrá pronunciar para nosotros lo que tanto ansía decirnos. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, ya que respondiste fielmente en lo mucho, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Cada santo que entra al cielo escucha esta palabra bendita, este saludo de bienvenida que recibe de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón que siempre trabaje en la tierra con el anhelo de poder escuchar estas palabras el día que nos toque encontrarnos cara a cara con Él. Desde el principio, cuando Dios te pensó, quiso regalarte un hermoso plan de amor. Pensó en cada detalle de tu vida y de tu ser. Trazó una historia interesante que quiere verte recorrer. Quiso entregarte un precioso don para que lleves su mensaje por toda la creación. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Él quiere que se cumpla en ti su plan de amor, para que al verte cara a cara pueda expresar a viva voz: servidor bueno y fiel, ya que respondiste siendo fiel.
ven, entra a tu casa a gozar con tu Señor. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. No guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo primero de San Juan y el versículo hoy es el 10. En el mundo estaba, se refiere al Logos, es decir, que viene, se encarna, en el versículo 9, al final, viniendo a este mundo, y el mundo fue hecho por ella. El mundo, de la Sheyapopireina, el mundo. Y el mundo dice, no la conoció. Esta es la gran paradoja que nosotros encontramos aquí y que tenemos que entender muy bien. Paradoja por el hecho de que se nos presenta, se nos dice, de la Sheyapopire, pero y pajabe ne entendéis la ceguera de la humanidad. Queridos amigos, recordemos que dentro de la tradición helenista, ellos veían al Logos como el principio racional del cosmos, sobre todo dentro de la corriente estoica de los estoicos y de los platónicos también, Platón. Mientras que para el judaísmo la palabra davar era la palabra eficaz de Dios que crea y que sostiene el mundo. Es decir, aquí no es simplemente un principio racional, sino que es una presencia real y por eso la palabra que se hace carne, la palabra que se hace historia, la palabra que entra, y eso significa davar en hebreo, con respecto a la cultura helenística, la lingüística helenística, que nos hablaba más bien de un aspecto racional, ¿verdad?, del cosmos. Ahora, el evangelista procura unir, queridos amigos, el evangelista San Juan no es que también rechaza la concepción griega helenista, sino que él procura unir con esta concepción hebrea. Y por lo tanto une estos horizontes y muestra que a pesar de esta verdad, el mundo, el cosmos, igual lo ignora. Hoy cuáramo yepe, porque el racionalismo, ¿verdad? O sea, el elemento cósmico racional que
tiene el griego es pensar, darse cuenta, abrir los ojos, la realidad, mirar un poco y decir, bueno, peala se arecoina a veces no debe, peala ahí se hay. Pero sin embargo, después, queridos hermanos, queridos amigos, no lo acepta, es decir, no lo pone en práctica. Por eso estamos diciendo que Juan lo que procura es unir el aspecto de la razón, el aspecto del pensamiento, el aspecto de la lógica humana. Porque tengo que pensar, abrir la enderezar, esa, en la hiponaje, ya lleva. Entonces entras a reflexionar, ahí entra la razón. Y si querés entrar cada vez más y más y más en el aspecto racional, rejota, y cada vez más, ¿verdad? Porque vas a ir descubriendo cosas que solamente podés alcanzar con la razón. Pero ahora, ante esta racionalidad, dice, tenemos que pasar al aspecto también bien humano. Así es que, queridos amigos, dentro de nuestro contexto cultural antropológico, en la cultura semítica, el verbo conocer, que se dice justamente yadá, no es un mero saber intelectual, como en la cultura griega. No, sino que hay una relación existencial íntima y transformadora. Relación con la creación, relación con lo que nosotros estamos teniendo delante de nosotros. El mundo no lo conoció, significa que la humanidad no entró en relación con su creador. La humanidad no entra entonces en relación con su creador, a pesar de que estaba presente, ¿verdad?, en medio de ella. Eso es lo que quiere decir, y por eso el dabar, la creación, la palabra de Dios, no es simplemente que yo me encuentro en el mundo sin estar en relación con el mundo. Apea la formal, ¿verdad?, de la cuestión la cuestión ecológica, de la ecología. Laudato Si del Papa Francisco, por ejemplo, habla muchísimo y dice, nosotros somos un puntito dentro de la creación. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros convivimos con la creación. ¿A cierto? La embueipano, deforestapano, rerajano, donde hay mova a este mundo, a la destrucción, el hombre no puede sobrevivir, o sea, nosotros no vamos a poder vivir. Nosotros dependemos del suelo, dependemos de la tierra, dependemos de la atmósfera, dependemos del agua, dependemos de todo, querido amigo. Y por lo tanto, Upeácola dice, el dabar significa entrar en relación con la misma creación. El pan, ántropos, para todo hombre. El Dios que viene, que se encarna, entra en relación con el hombre. Upea dice, ella es racionalmente, ella es porque une Juan, nos llama a tener conciencia, y purulame acá, y puru, aunque sea ese dedito de cerebro, allí esa que nosotros, por una parte, tenemos la dependencia y entramos en razón, pero ¿en razón de qué? De que nosotros pertenecemos al mundo y somos del mundo. Y recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y bueno, esto es entonces, queridos amigos, lo que nos quiere decir. Pero lastimosamente dice, ¿qué pasa después? Que antropológicamente hay un rechazo de la luz. Hay un rechazo entonces del mismo creador. Y esto expresa la libertad también humana, ¿verdad? Porque es el hombre el que le rechaza a su propio creador. El logos que está presente, sin embargo, no es aceptado por el hombre. Por eso dice, puede cerrarse el hombre a reconocer a su propio creador, generando de esta manera, ¿qué cosa? Alienación espiritual y social. Alienación espiritual y social. Y por eso, queridos amigos, después nosotros buscamos tantas cosas en el poder, en el placer y en la plata. Ñañe, aliena. Vaísela alienarse. Quiere decir, no reconocer, no entrar en conciencia, no dejarse iluminar por la verdad de la propia existencia, del aspecto ontológico de lo que nosotros somos, de quiénes somos nosotros. Y al final de cuentas nos quedamos en lo superficial. No reconocemos al propio Creador. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Postrado ante tus pies, humildemente, vengo a pedirte, Jesús mío, poder repetir constantemente, Sagrado Corazón, en ti confío. Es prueba de ternura, esta prueba de amor, darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura, Sagrado Corazón, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío. Las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza. Sagrado Corazón, en ti confío. En ti confío, en ti confío, Sagrado Corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío, Sagrado Corazón, en ti confío. Contigo santa alianza y te di todo mi amor y mi albedrío. ¿Cómo ha
ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 1 de San Juan y el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Ahora como Juan de cierta manera está uniendo esa cultura helenista con la cultura bien concreta que es del Medio Oriente, ¿verdad? Del judaísmo, del hebreo como tal, de la cultura hebrea. Y entonces une lo que es lo racional con lo que es el cosmos, es decir, con lo que es la realidad bien concreta del mundo. Pero, claro, cuando hay un rechazo, el no reconocer, el no darse cuenta o el no querer aceptar de que nosotros estamos dentro de un mundo en donde tenemos la responsabilidad de llevar adelante nuestra historia, la presencia de Dios, y lo rechazamos. Entonces, por eso dice que estamos generando más bien una alienación espiritual y una alienación social también. Hay algunas palabras claves que nos ayudan en este sentido, que es, en primer lugar, del aspecto racional, desde el helenismo,
que sería el yadá, conocer, conocimiento. Yadá, queridos amigos, implica una relación viva y transformadora, incluso usada para la intimidad conyugal. El yadá, conoció, dice, ¿verdad? Es decir, aquí hay una relación muy profunda, hay una relación íntima también, quiere decir. Por eso el yadá, en la Biblia, en el hebreo sobre todo, nosotros utilizamos esta palabra hebrea en la Biblia. Conoció, dice, el hombre, conoció a Adán, a su mujer, conoció a Adán, quiere decir que tuvo una relación sexual, entrar en el aspecto de la sexualidad, en el aspecto de la intimidad, queridos amigos, nos muestra que entramos en una comunión muy íntima, en una comunión también en este sentido con el Logos, el Yadá. No lo conoció, no entró en una relación íntima, en una relación profunda con su Creador, a pesar de que es su Creador, a pesar de que esta creación fue hecha por su Creador, ¿verdad? No es entonces solamente, queridos amigos, desde el aspecto, como decíamos, del conocimiento racional griego, sino que aquí entra en un aspecto también que nosotros podemos hablar del aspecto griego también, el liturguei, ¿verdad? Lo que es la liturgia, lo que es una celebración, es decir, lo que es entrar en profunda relación con aquello que nosotros conocemos. Entonces aquí, para la cultura y la lingüística griega, existe esta otra palabra para darnos a entender lo que es entrar en una relación íntima, celebrativa, de encuentro, de intimidad. Upea griego, pero ella lleva la liturgia, la famosa liturgia, porque la liturgia, no es solamente conocimiento, sino que la liturgia implica antes un conocimiento que es la catequesis, ¿verdad? La catequesis es el aspecto doctrinal, el aspecto del conocimiento. Y por una acá, pero eso no basta, sino que upea landere y cuarire, remoingerire penapetuume, hare yaporire lleva pe ñamindu uña y conteneaina. Entonces ahí nosotros pasamos al elemento celebrativo. Y eso quiere decir el elemento íntimo. Eso quiere decir el encuentro personal, queridos amigos. Entonces el evangelista San Juan aquí nos está mostrando que el mundo no entró en comunión con el Logos, no entró en comunión, a pesar de estar hecho por él. No es entonces que no sabía, sino que aquí nos dice al final hubo un rechazo, queridos amigos, y el mundo no la conoció, Yadá. El mundo no entró en intimidad con él. El mundo no fue capaz de hacer entonces un encuentro personal con su Creador, sino que Momburí ella es lleva pe cora ayende lo mitala o mañana ando que da aire no moje hoy camiseta, queridos amigos. Entonces el mundo lo rechazó, es un rechazo voluntario de parte de la creación, de parte del cosmos, de parte del hombre. Y entonces esta es la gravedad para nosotros. La ñamañata moina la San Juan o Mombeusea es la gravedad, que la creación no reconoce a su creador. La creación, en síntesis, doy cuaseimba ebe beñande yarabe. Oñe momon beriyui, doy cuaseya lleva y entonces no lo hace parte de su propia existencia. Desde el sentido, queridos amigos, de las palabras claves, aquí en hebreo aparece una preposición, la preposición be, que en hebreo esta preposición expresa instrumentalidad o mediación, a través de, por medio de, en relación de, upeare jae y se upeaina, la preparación be. Eso quiere decir, a través de la mediación de, por medio de. Y en esta tradición bíblica del hebreo, del Antiguo Testamento, todo lo creado siempre acontece por medio de la palabra de Dios, a través de.
la palabra de Dios. Y Juan, esta misma categoría es la que va a aplicar también en el Nuevo Testamento. Y él de esta manera nos está queriendo mostrar que él a través de, él es el canal por el cual el mundo fue creado. Upea que diseñan de Ina, usen un poco su cabecita. Primero usen su cabecita, el aspecto racional. Pero opei pelleza cuariré, penapetu una geriré, llevas a pelleza pa. Entonces van a entender que es a través de él que llega la creación, a través de él que tenemos la existencia. Jeseru pidea lleva la ñande yahuere cojina peñande yara o me añande. Eso es lo que quiere decir, queridos amigos. Y entonces aquí el canal divino absoluto por el cual el mundo fue creado es justamente el Logos. Es justamente nuestro creador. Ahora, en griego también se utiliza otra preposición, el famoso dia, que implica una agencia activa. Eso es en griego, como en hebreo el be, a través de. Dia, a través de. Entonces se utiliza, queridos amigos, este aspecto de un agenciarse, pero un agenciarse bien activo, la creación a través de. Ahora, si vamos a entrar en nuestro aspecto exegético, recordemos, queridos amigos, que afirmar que el mundo fue hecho por medio de él, esto es elevar a Cristo al rango de ¿qué cosa? Del cooperador eterno, ¿verdad? En la obra creadora, sin el cual dice nada existe, sin el cual nada existe. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. El mundo no la conoció. Queridos amigos, estos elementos son esenciales y fundamentales para que podamos entender también el aspecto racional, ciertamente, pero este aspecto racional que nos lleva a un accionar concreto. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Si vivieras en los tiempos bíblicos antiguos, lo más probable es que vivieras bajo la autoridad de un rey. Muchos de estos reyes decían que eran dioses y hasta decían que eran la imagen de Dios. Esto significa que tenían la autoridad de decirle a las personas qué hacer y ordenar que se hicieran las cosas. Ellos podían definir lo bueno y lo malo. Estos reyes solían hacer estatuas de sí mismos, que en hebreo se llamaban Selem. Usualmente esta palabra se traducía como ídolo o imagen. Pero Israel no veía a sus reyes como dioses. De hecho, se supone que jamás debían hacer imágenes de Dios. Exacto, y eso era realmente especial para ese tiempo y cultura. Esto surge primero que nada de la creencia de Israel de que no puede reducir al Creador a ninguna cosa de la creación. Pero hay otra razón. Las personas no deben hacer imágenes de Dios porque Dios ya hizo imágenes de sí mismo. ¿Y cuándo hizo esto? Vayamos a la primera página de la Biblia. La primera persona que encontramos allí es a Dios. Él es quien tiene autoridad sobre toda la creación. Él habla y la creación obedece. Él define lo que es bueno y lo que no es bueno. En otras palabras, solo Él es el rey. Pero luego, sorprendentemente, en el pináculo de toda la obra creativa de Dios, Él crea a los humanos y dice que todos ellos son la imagen de Dios. Él le da a todos los humanos la autoridad de ejercer dominio. Exactamente.
Eso es lo que Él dice. Él le dice a los humanos que sometan la tierra y que ejerzan dominio sobre ella. Esta tarea, que alguna vez le perteneció solo a la élite de los reyes, es, aquí en la Biblia, la tarea de todos los seres humanos. Esta era una declaración revolucionaria en su tiempo, porque todos los humanos están siendo llamados a ejercer dominio y participar en el proyecto humano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se supone que todos vamos a ejercer dominio? La imagen que se nos da en Génesis es la de jardinería. ¿Jardinería? Sí, jardinería. Ellos ejercen dominio sobre la tierra cultivándola, aprovechando todo su potencial y haciendo de eso algo más y algo nuevo. Cultivando comida para los demás. Sí, pero eso también incluye formar familias que luego se convierten en vecindarios. Esos vecindarios crean comunidades en donde las personas van a ir a trabajar y a cuidarse los unos a los otros, a construir negocios y ciudades que se expandirán a otros lugares, y así van las cosas. Así que eso de ejercer dominio es realmente el trabajo y la creatividad del día a día. Sí, nosotros avanzamos el mundo. Esa es la tarea divina y sagrada de los humanos. Eso suena muy bueno, y los humanos han diseñado algunas cosas bastante hermosas, pero de la misma forma creamos cosas que causan mucho sufrimiento y mucha injusticia. Tal vez no deberíamos estar reinando. La Biblia habla de esto. En Génesis, lo que sucede es que Dios le da a los humanos la elección de cómo van a ejercer dominio. ¿Van a usar su autoridad para el beneficio de otros? Lo que es la definición de Dios del bien. ¿O van a darle la espalda y definir el bien y el mal ellos mismos y usar su autoridad para su propio beneficio? En la historia, ellos eligen definir el bien y el mal en sus propios términos. Esta es la representación de la Biblia de la condición humana. A veces hacemos cosas asombrosamente buenas, pero a la vez, a pesar de nuestras mejores intenciones, actuamos de manera egoísta y creamos maldad en el mundo. Estamos atrapados como gobernantes mediocres arruinando las cosas. Ese no es el final de la historia. La Biblia continúa y dice que todo esto se resolvió cuando Dios se unió a la humanidad a través de Jesús. Él nos mostró cómo luce en verdad ejercer dominio como humano. ¿Y cómo luce? Jesús gobernó sirviendo y buscando lo mejor para los demás, poniéndose debajo de ellos y amando no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Esa no es una forma común de gobernar. No solo eso, Jesús confrontó las consecuencias de toda la maldad y la muerte que hemos creado por nuestra mala manera de ejercer dominio. Él lo aguanta, o sea, Él permite que lo maten. Cuando los escritores del Nuevo Testamento presentan la resurrección de Jesús, ellos ven un nuevo futuro abriéndose para toda la humanidad. Jesús es una nueva manera del ser humano. Sí, esa es la razón por la que llaman a Jesús la imagen de Dios o nuevo humano. No solo eso, ellos también creen que la vida divina de Jesús y su poder está ahora disponible para sanarnos y transformarnos y convertirse en nuestra vida y poder. Esto suena muy bien, pero ¿cómo se ve en realidad? De manera práctica, el apóstol Pablo dijo que se ve como personas llenas de la presencia y el Espíritu de Jesús, llenos de amor y gozo, y paz y paciencia, y bondad e integridad, y benignidad y mansedumbre. Él dice que esta es la nueva humanidad que Dios quiere crear en nosotros. Nosotros nos convertimos en personas en quienes la imagen de Dios está siendo restaurada, personas que ahora avanzarán el proyecto humano. De hecho, así es como termina la historia de la Biblia. Es un mundo renovado, donde Dios está en su trono y sus sirvientes están a su alrededor. Pero ellos son los que están ejerciendo dominio sobre este nuevo mundo, llevándolo a un territorio nuevo e inexplorado, con Jesús como su sanador y su Dios. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje de San Juan, capítulo 1, el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Ahora, queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando de esto de que el mundo no la conoció, estamos mirando el aspecto de un rechazo total, ¿verdad?, de la creación. Por eso decíamos, es una paradoja. Fue creado el Logos que crea al mundo, el Logos que se hace parte y entra en la existencia del mundo, es decir, de su misma creación, pero sin embargo que esta creación después, y esto se refiere al mundo como tal, pero el mundo también mirado de un aspecto racional, el hombre, ñandego y no vea. Ñaña perún, ya calcular, ya echar, ya mañana. Muchas veces no entendí y oía, lleva, pero ñandeja opiña, ña mombareteja, ya pitao bebé. Ya pitao bebé. Quedamos en una ignorancia, quedamos en un rechazo, quedamos entonces en un ñembo que venían de ya. Sin embargo, aquí Juan lo que quiere hacer es volver a despertar, ¿verdad? Pelle esa amigue, pelle esa amigue, aña mañana que allá saque. Entonces, como primera enseñanza de este versículo 10, en el mundo estaba, porque el mundo está, en el mundo está el Creador, y el mundo fue hecho por ella, es decir, siempre se le puso como cooperador el Logos que estaba junto, el pros, el junto a Dios, al Creador. Y sin embargo, después el mundo, utiliza luego la misma palabra mundo, cosmos, no la conoció. La primera enseñanza es que Dios siempre está presente en el mundo. Cristo no es ajeno a la historia, sino que Cristo está en medio del mundo. Este es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. La presencia siempre de un Dios que acompaña y que camina con su pueblo. En el mundo estaba. Primera enseñanza. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es el drama del rechazo. Porque aún con tantas evidencias, ya esa pone de niño. Evidencias de esta acción divina, de que Dios actúa, de que Dios trabaja, de que Dios crea. Sin embargo, la humanidad, nosotros, el hombre, se cierra a esta capacidad de descubrir la presencia de Dios en el mundo, en el cosmos. El cosmos. A veces se imaginan dos acepciones, ¿verdad? Una acepción es el cosmos, que es la misma creación. Peñan de Yara o Yapoa, peñan de Yara o Moiva, peñan de Nonde, peñan de Oilla y quejina dentro de ese cosmos. A peñan de Yara hoy que entra dentro de esta bondad que es su propia creación. Él está en medio de nosotros, ya la primera partecita como enseñanza.
Y esta segunda partecita, queridos amigos, es el drama y esta otra palabra, el cosmos, es decir, el placer, el poder, los intereses mezquinos y personales. Y por lo tanto quedamos en lo superficial. El libro del Génesis habla mucho mejor, ¿verdad? Porque en el fondo nos hace creer que nosotros somos los dioses del mundo, los creadores del mundo. Ñandela ya crea y nos lleva al universo, y no. Aquí entonces una segunda enseñanza es mirar sobre este drama que produce el rechazo a Dios. Rechazamos a Dios, el cosmos que rechaza y se cierra a Dios. Un tercer elemento es siempre la universalidad. ¿Qué lleva? Porque el logos es siempre universal. Toda la creación, todo lo que nosotros encontramos y vemos lleva las huellas del Señor, las huellas de Dios. Pero solo el corazón abierto lo reconoce. Aquí tenemos entonces dos cosas. Por una parte vemos en toda la creación las huellas de Dios, por una parte. Pero por otra parte, queridos amigos, estamos viendo que solo el corazón abierto es aquel corazón que va a reconocer a Dios. Solamente aquel corazón abierto a la gracia de Dios es el que va a reconocer a su propio Creador. Un cuarto elemento, queridos amigos, para reflexionar, para entender como enseñanza es este verdadero conocimiento. Nosotros hablábamos anteriormente del Yadá, ¿verdad? El mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció, el Yadá, el verdadero conocimiento. No basta una información religiosa ya el catejeo, catequesis. No basta adoctrinarse, no basta conocer. Sí, sea en Dupamaque hoy. Sí, ya más o menos como si fuésemos nosotros los dueños de la verdad. Que está bien, puede ser que hayamos leído mucho, intelectualmente, conozcamos mucho. Al contrario, es esencial y es base, pero para el siguiente elemento. Se requiere, queridos amigos, una liturgia, decíamos desde el griego, pero aquí quiere decir Yadá, un conocimiento profundo, es decir, requiere una relación personal con Cristo. Requiere relación personal con Dios. Y un último elemento, queridos amigos, es esta actualidad de este versículo que nosotros encontramos hoy. Viniendo a este mundo, ¿verdad? El mundo no la conoció. Aunque estamos rodeados de tantos signos que Dios nos da, sin embargo, muchos queridos amigos viven o vivimos como si Dios no existiera. Como si Dios no existiera. Entonces, el cristiano de por sí, queridos amigos, está llamado a reconocer, ¿dónde? En la misma creación, en la misma vida, en lo que nosotros estamos viviendo en el día a día. Ahí es donde tenemos que reconocer la presencia de Dios. Y por otra parte, queridos amigos, es aquí, en el mundo, donde nosotros tenemos que anunciar la presencia del Logos, es decir, la presencia del Creador. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.